Hola, bienvenidos a Vida de Letras. Continuamos desde la Filey 2019 compartiendo con ustedes estas charlas que pues generosamente nos permiten insertar en su agenda, generalmente complicadas agendas, las de los autores destacados que vienen a la Filey. Y en esta ocasión vamos a platicar con el ensayista, narrador y poeta, doctor en letras, profesor y conductor de televisión. Usted lo va a identificar apenas aparezca a cuadro. Eduardo Casar, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Bienvenido a la Filey, bienvenido a Vida de Letras. Gracias, gracias. ¿Cómo vive las ferias, estos días que son totalmente atípicos, en donde la lectura, los libros, estos diálogos se vuelven centro de atención de mucha más gente de la que suele aparecer en las estadísticas como lectores en nuestro país? ¿Cómo las vive? Yo creo que las ferias son realmente útiles para difundir la literatura y la lectura. Y también todos los otros aspectos de la lectura que no son literarios, ¿sí? Y realmente, digamos, la aristocracia de las ferias es la literatura, porque el mundo de la ficción, el mundo del manejo más sofisticado del lenguaje, que es lo literario, siempre tiene, digamos, más prestigio destacable, ¿no? Pero pues aquí uno encuentra libros de historia, libros de mitologías, libros de cuestiones geográficas, sociológicas. Entonces realmente una feria es un espacio del conocimiento y yo creo que fomentan muy bien a los lectores, porque aun cuando no compren libros, estoy diciendo algo que a lo mejor a los editores no les va a gustar, pero bueno, vienen muchos niños y eso, están en presencia de los libros y entonces hay una atracción, digamos, física con los objetos y hay un hábito, se va creando un hábito. Los lugares que han tenido ferias sostenidas del libro van realmente fortaleciendo y expandiendo a sus lectores. Cierto, al mediodía estuvimos en una charla donde una de las autoras invitaba a leer, compartía su experiencia, no era un libro en particular el que presentaba, y durante la charla estudiantes de bachillerato, de secundaria parecían estar simplemente escuchando pasivamente. Curiosamente, cuando termina la charla y les dice, hay pocos ejemplares de este libro, que es lo más reciente, se hace una fila impresionante y se agotan en un par de minutos los libros y todos se quedan allá a la firma. Me imagino que también ese contacto con los autores, ver que son gente de carne y hueso, también tiene un impacto en el gusto por la lectura, ¿no? Y además el hacerlo en grupo, el hacerlo con sus pares, los estudiantes en este caso. Sí, tienes ahí mucha razón en algo que es el carácter, digamos, comunitario, colectivo del acto de lectura. La lectura y la literatura, que es lo que a mí más me gusta, no solamente consiste en producir literatura, en leer literatura, sino también en platicar sobre literatura. Quienes nos hemos, digamos, hemos vivido en torno a la literatura, lo hemos hecho en gran parte porque nuestros amigos, porque fueron quienes nos fueron metiendo a través de conversaciones. Cuando uno lee un poema que le impresiona, lo primero que siente es la necesidad de compartirlo con aquellas personas a quienes quiere o a quienes respeta, ¿no? Y entonces se va creando en realidad una comunidad de diálogo, una comunidad de comentario, y eso es una parte fundamental de la literatura y de la lectura, como lo es este tipo de programas, porque además los medios masivos, el radio y la televisión, que tiene un impacto extraordinario, son como el oleaje del mar, de ese mar de la lectura, es donde repercute, donde podemos ver las crestas altas de los intereses de los lectores, donde se crea la curiosidad. Decía Catalina de Siena, yo lo leí en un epígrafe, no porque haya leído a Catalina de Siena, decía, ante todo es necesario tener sed. Es decir, crear la necesidad de acercarse al mundo de los libros, ¿no? Y poco a poco uno se da cuenta que no está contrapuesto ni peleado a otros mundos con los que también uno tiene experiencias subjetivas, experiencias imaginativas muy intensas. Cierto. Todos lo conocemos,
en su mayoría en función del programa de La Dichosa Palabra. ¿Cómo llegó usted a La Dichosa Palabra o La Dichosa Palabra a su trayectoria profesional? ¿Y en qué momento fueron conscientes de lo que estaban generando cuando el público se engancha y empieza a hacer un programa que marca tendencia? Yo en lo personal básicamente soy profesor de literatura. Es decir, mi profesión, aunque escribo, es la de enseñar literatura. Es la carrera que estudié letras hispánicas, letras en español, y esa es, digamos, mi base profesional. Pero luego comencé a hacer radio por el gusto de poder tener mayores alcances en el territorio de lo que a mí me interesaba. El radio es un vehículo extraordinariamente privilegiado para comunicar literatura, porque en radio uno puede leer un poema durante 5 minutos y quien lo está recibiendo va a tener un fenómeno muy parecido al de la propia lectura. Va a tener solamente el lenguaje y su imaginación. No es el caso con la televisión. Claro. En televisión, como la imagen pesa tanto, cuando alguien se pone a leer un poema más de 1 minuto, y ya estoy exagerando, los productores de televisión sienten como que su imagen se está empalideciendo, deteriorando, echando a perder, percudiendo, no sé qué, ¿no? Y entonces comienzan a tratar de mover la imagen, ¿no? La televisión, sin embargo, tiene un alcance cuantitativo extraordinario. Claro. Yo comencé a hacer lo de La Dichosa Palabra porque Pablo Boullosa hacía un programa que se llamaba Barra de Letras, donde él tenía una barra como si fuera de un bar, y a unos invitados les preguntaba cosas, él era el mesero, digamos, y ahí estaba, ¿no? Ahí tenía invitados que cambiaban cada semana. Era un programa que el Canal 22 se había arriesgado a hacer, porque al no ser una televisión de carácter comercial, puede realmente invertir en estos lentos procesos de construcción más afinada en orden intelectual y cultural. Bueno, y luego se le ocurrió a Enrique Strauss, un director del canal, que era preferible tener un elenco fijo, porque un fenómeno que pasa en la televisión es que alguien se aficiona a alguien, es decir, la imagen comienza a, digamos, a volverse atractiva por su repetición, y entonces uno también le gusta ver hablar, no solamente oír hablar, sí, claro, sino ver hablar, porque cuando hablamos hay muchos más elementos del lenguaje gestual, de las miradas, del tono de voz, de todo esto, que intervienen y nos comunican como si hubiera varios abecedarios al mismo tiempo que se pusieran en juego. Entonces comencé a hacer eso. Yo nunca me he sentido un conductor de televisión, a pesar de que ya el programa ya lleva 16 años, claro, ¿sí?, al aire, sino un profesor que platica con unos amigos, ¿sí?, de lo que le interesa. Pero por ahí va la idea. Claro, y lo interesante es el tono en el que lograron establecer ese intercambio, porque efectivamente, como lo vamos a constatar al rato en la charla que va a compartir con Laura García, podría haber sido con cualquiera de los otros compañeros o con los 4, lo que además uno disfruta es verlos apasionarse por las palabras, pero como lo haría cualquiera en una sobremesa, en una charla de café, y creo que por ahí va un poco el mérito y es el sentido de lo que le quiero preguntar. ¿Es mucho más exitoso un proyecto en los medios de comunicación relacionado con la cultura cuando la solemnidad la dejamos lo más lejos posible? ¿Cómo hacer para mantener el contenido de calidad sin que la fórmula de lo solemne tenga que ser lo que marque el ritmo? Lo que pasa es que nosotros en la vida cotidiana siempre la manejamos con mucho humor.
Es decir, nos suceden tragedias, no sé, como dejar un dedo en la puerta, y no lo estamos dramatizando todo el tiempo, ni tampoco dando clases de medicina, engolando la voz y dictando lecciones, ¿sí? Entonces, el hecho de volver, digamos, a la materia de nuestro programa, que es el lenguaje, algo tan cotidiano como lo es para cualquiera en su vida diaria, creo que fue una cuestión atractiva, ¿sí? A todos les interesa su propio lenguaje. ¿Por qué? Porque nuestro lenguaje es parte de nuestro cuerpo, lo que pasa es que es una parte invisible, pero bien que toca, bien que tiene efectos y bien que provoca sensaciones, ¿no? Entonces, digamos, al margen del grupo social del que se trate, todos están interesados en algo que es suyo, que es su habla, su comunicación. Todo lo que hacemos desde que nacemos es comenzar a comunicarnos. Primero llorando y luego al final también llorando. Pero, como decía José Alfredo. Sí. Pero bueno, el lenguaje es parte de nosotros. Entonces, el objeto, digamos, de atención de la dichosa palabra es un objeto que les concierne a todos. No es algo ni especializado ni difícil. Digamos, no es una cuestión de no sé, de un deporte de gimnasia de alto rendimiento que uno dice, caray, el día que yo me suba a unas argollas y haga eso, voy a ser de otro mundo, claro. Pero en cambio el lenguaje es algo que todo el tiempo estamos usando. Y el hecho de comunicarnos, expresarnos, tratar de contar un sueño, tropezarnos, ayudarnos con nuestros amigos para ver cómo podemos contar eso, es parte de la vida cotidiana. Entonces, si uno lo planea como si fuera algo jerárquico, algo de yo sé más y tú sabes menos, y adopta una pose engolada, una pose rígida, una pose, digamos, autoritaria, entonces pues la gente tiende a huir, claro, y a refugiarse en una cuestión más cálida, ¿no? Cierto. En ese sentido, lo he escuchado decir que la poesía puede ser una magnífica puerta de entrada a la escritura, pero también a la lectura. Y habiendo usted realizado trabajos tanto en escritura como en narrativa y en ensayo, me gustaría preguntarle qué le permiten, qué disfrute le permite al escritor cada uno de estos géneros, empezando con la poesía, por ejemplo. La poesía es el género que menos se consume. Los aspectos poéticos del lenguaje, la mayor parte de las personas lo reciben a través de las canciones, donde además viene el aditamento, digamos, de la música. Y la música nos conmueve, aun cuando seamos, por más animales que seamos, la música nos conmueve, ¿no? Pero es un género donde el lenguaje, con sus características materiales, está muy acentuado y sobre el cual hay poca práctica de constancia para leerlo. En cambio, la narrativa, que es el hecho de contar historias, de simplemente redactar algo para comunicarlo, es mucho más accesible. Nosotros somos seres constituidos por narraciones, narramos aún estando dormidos, cuando estamos articulando un antes y un después y unas consecuencias de una acción con unos personajes en un sueño. En cambio, en la poesía, el personaje principal es el propio lenguaje y sus características muy materiales, muy sensibles. Entonces exige un tipo de atención al cual no está acostumbrada la mayoría de la gente. Uno se va acostumbrando y le halla un gran placer, pero no es un platillo de fácil digestión de entrada. En cambio, de entrada, es muy curioso, con un niño chiquito, uno le canta, lo arrulla, le hace repeticiones de ritmos y eso le va generando emociones al niño.
pero ya que está en posesión del lenguaje, básicamente se guía más por narrativas. Haz esto, fíjate que pasó esto, mira la mariposa, el elefante está muy grande. Entonces, la narrativa ocupa el lugar principal en nuestra vida cotidiana. La mayor parte de quienes asisten a esta feria han visto las películas de moda y opinan sobre ellas. Están capacitados en la narratividad del cine muy bien. ¿Por qué? Por repetición y por constancia. En cambio, en los aspectos que maneja la poesía, que son aspectos más de sonoridad, de lenguaje figurado, aunque los usamos todo el tiempo en nuestra vida cotidiana, no los usamos concentradamente más que en el terreno de las canciones. Entonces, sí, cada género nos da algo distinto. Decía Milán Kundera, la razón de ser de la novela es descubrir lo que solo la novela puede descubrir. Si esa frase la aplicamos a cualquier otro tipo de manifestación, no solamente literaria, sino artística, decimos, bueno, la razón de ser de la danza es descubrir lo que solo la danza nos puede descubrir. La danza nos da una sensación corpórea, táctil, de gusto, muy, muy particular, que no nos la da ni la música, ni el deporte, ni la poesía, ni nada de eso. Cada manifestación expresiva tiene su propia manera de ser, su lugar en el mundo, ¿no? Por ahí va la cosa. Cierto. Y en ese sentido, una recomendación en cada uno de los géneros. ¿Algún autor de poesía, algún autor de cuento, algún autor de novela que a usted le parezca que quienes nos ven valdría la pena que lo revisen, sea para iniciarse o sea para continuar enamorándose de ese género en particular? Tal vez el poeta, digamos, más popular en lengua española del siglo XX es Neruda. Yo le recomiendo a quien se inicia en la lectura poemas de Neruda. ¿Por qué? Porque tienen un lenguaje mucho más cercano a nosotros que el lenguaje de grandes poetas que tuvieron nuestros padres o abuelos, como Amado Nervo y otros poetas, que hablan incluso con otro vocabulario. En cambio, Neruda habla con el vocabulario de todos los días. Alguno que otra palabra rara, porque nadie puede saltar su sombra, y Neruda era chileno y usa muchos chilenismos, así como nosotros usamos muchos mexicanismos, o aquí usan muchos yucatequismos. Hombre. ¿Sí? ¿Sí? Es decir, el español tiene sus maneras distintas de moverse, ¿sí? Ahora, en el caso de los cuentos o de la narrativa, a mí un autor que me metió a la literatura ya como pasión, fue Julio Cortázar. Uno de sus libros que más me gusta se llama Historias de cronopios y de famas. ¿Qué son los cronopios? Averígüelo, lector. Son seres raros que no tienen tanta definición, pero por lo general los lectores también son seres raros que no tienen tanta definición, y tú y yo somos así. Entonces, la identificación que tiene uno con los personajes de Julio Cortázar, de Historias de cronopios y de famas, puede ser muy alta y muy fuerte, ¿sí? En el caso de otros géneros, digamos de cuento o bueno, Cortázar tiene cuentos magníficos, o de teatro, realmente no sabría recomendarte así, pero digamos a bote pronto, en poesía Neruda y en narrativa Cortázar. Perfecto. Bueno, el tiempo siempre es la Sí, limitante yo sé, en los yo medios de comunicación, trabajo en eso. si lo sabrá usted, Sí. pero no quiero terminar sin preguntarle sobre el estado, digamos, de forma del lenguaje en la vida universitaria donde usted se desenvuelve cotidianamente, en ese contacto constante con los jóvenes. Muchos aseguran que las redes sociales y todo este mundo virtual ha venido a empobrecer más el lenguaje. ¿Es así? ¿Ha sido simplemente amplificar una problemática que está ahí? ¿O debiéramos tomarlo con un poco más de calma? Porque el lenguaje como ente vivo pues se adapta y sobrevive a pesar de los pesares. Sí, yo creo que quien siente que el lenguaje se está empobreciendo con las nuevas formas de comunicación lingüística a través de la escritura de las redes sociales, que
creo que tendría que echarle una mirada a su propia juventud y darse cuenta cuando le decían, oye, pero eso es un empobrecimiento del lenguaje. ¿Cómo dices onda para todo? Eso abarca demasiado, para eso hay distintas palabras. Es decir, todos los mayores nos reprocharon en alguna ocasión pobreza del lenguaje, igual como ahorita podríamos reprochársela a los más jóvenes. Yo creo que no, yo creo que tienen una gran vitalidad, unas nuevas búsquedas, sobre todo que un lenguaje no sustituye a otro. Lo que pasa es que mi contacto es con estudiantes que ya han elegido estudiar literatura. Entonces ya es un contacto relativo a que son personas que les apasiona el habla, el lenguaje, etcétera, la imaginación. Entonces, no puedo hablar por todos. Ahora, sin embargo, tengo, no sé, una nieta de 11 años y sé cómo se mueve en el lenguaje y siempre sorprenden con giros idiomáticos, con maneras de pronunciar, con enfoques, ¿sí? Ahora que me venía para acá, me dio un amuleto para que me acompañara, un monito, y le dijo al monito, bueno, vas con el abuelo, procura no hacer ruido y no interrumpir su conferencia, y no te vayas a soltar, a alejar de él, porque Mérida es muy grande, y sobre todo no andes de pidón. De pidón. Pidón quería decir, ay, quiero esto, quiero el otro, quiero el otro. Ahí hay una innovación del lenguaje, no es una incorrección, es una manera de expresar exactísimamente cómo no había que actuar el monito ¿no? Qué maravilla. Pues Eduardo Casar, ha sido un verdadero Andrés, placer escucharle muchísimo como siempre lo hacemos a través de los medios y pues bueno, cumplió. Por lo pronto el amuleto no interrumpió la entrevista. Esperamos que en el resto de compromisos se queden en el mismo tenor. Muchísimas gracias. Un placer. Y felicidades para quienes nos ven. Muchas gracias. Pues ahí está, amigos, más de lo que se vive en esta Filey 2019. Continúen en contacto con Vida de Letras porque todavía nos restan más charlas como esta para compartir con ustedes. Hasta la próxima.